Perfecto. Muy bien, pues hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, donde estén, que nos estén escuchando. Les saludamos una vez más, de mi parte Ana, Toño también, y también del otro lado está Memo. En esta ocasión vamos a estar hablándoles de lo que es el cibercrimen. Es un tema bastante interesante y bastante delicado del mundo digital, bastante importante también, por lo cual tenemos la fortuna de contar con Toño en esta charla, que pues nos va a contar mucho a profundidad del tema, empezando por cuestiones genéricas para que podamos entrar en materia y de ahí vamos a ir respondiendo preguntas que nos vayan surgiendo. Igualmente, cualquier otra pregunta que surja después de esta charla, saben que estamos aquí para responderla. Entonces, Toño, ¿qué tal, Memo? Quisieran empezar por saludar, que no les di ni chance. Buenos días, Toño, Hola, ¿qué Ani, tal? mucho Pues buen gusto. día. Muchísimas gracias, Ana, por la introducción. Por primera vez, todos en el mismo continente, todos en la misma zona horaria, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Exactamente. Buenos días a todos. Ani, Toño, mucho gusto nuevamente estar platicando con ustedes, expertazos en el tema. Gracias, chicos. Sí, como bien decía Toño, estamos ahora Ujú. todos en México y bueno, tendremos la fortuna quizá también de tener otro en vivo en donde vamos a poder conectarnos para hablar y vamos a estar todos juntos, así que súper bien. Y arranquemos entonces en materia del cibercrimen. Toño, ¿cómo quieres que empecemos? ¿Desde dónde deberíamos empezar a hablar este tema? Pues bueno, primero quiero hacer como una breve introducción, poquito relacionado con nuestro tema, pero pues es también hacer la mención en memoria de el señor Kevin Mitnick, que para los que no están muy involucrados en este mundo de la tecnología, de la ciberseguridad, etcétera, Kevin Mitnick fue uno de los hackers más famosos, tal vez no el primero, tal vez no el mejor, pero tomó relevancia hace algunos años, estamos hablando de los 90 tal vez, eh, y pues bueno, su historia, para contarla en breve, pues bueno, este señor realizó una serie de prácticas, eh, pues evidenciando las vulnerabilidades de las empresas en aquellos tiempos, inclusive de compañías telefónicas, realizó grandes infiltraciones a empresas de muchísimo renombre, inclusive su misma persecución, porque ya el FBI lo seguía, estuvo aderezada con este motivo como hollywoodesco, de que también él intervino comunicaciones del FBI y logró estar huyendo pues por algunos años hasta que finalmente lo atraparon, metieron a la cárcel, cumplió una condena y después él negoció su salida y terminó trabajando justamente para el FBI. Es la historia muy, muy corta y me faltan muchísimos detalles del señor Mitnick, pero sentó un precedente muy importante en toda esta metodología de ciberseguridad. Tiene libros bastante interesantes en donde nada más y nada menos que Steve Wozniak, que quien tampoco sepa, es un cofundador de Apple junto con Steve Jobs, escribió en uno de sus libros un prólogo y le dijo, Kevin era una persona muy, muy buena y que es todo su trabajo de la ingeniería social estuvo y alertó muy en boga hacia las empresas, hacia la industria, hacia los gobiernos, de que sí existe, sí es posible infiltrar sistemas a través, no de la persona, sino dándole una vuelta a la tecnología, entrando por el factor humano y romper estos sistemas de ciberseguridad o sistemas de seguridad digital para lograr un fin, cualquiera que este sea, un daño o no un daño, no evidenciar que hay una falla. Pero bueno, el señor Mitnick falleció a la edad de 59 años en Estados Unidos, víctima de una enfermedad larga y dolorosa. Y pues bueno, creo que merecía esta mención hablando de cibercrimen y ciberseguridad en esta cápsula.
Y Súper bueno, interesante eso, Toño. Ya después nos contarás, o sea, después de que entremos en materia, porque quiero justo que también abordemos quiénes son los cibercriminales, ¿sabes? Y por qué hacen lo que hacen, porque está, como tú bien dices, esta línea en la de sus ideales y todo por lo que quieren dejar una huella, ¿no? Ujú. O sea, hay como esas líneas delgadas también. No digo que todos, pero están como estos héroes que yo, por ejemplo, era muy fan de una serie que se llama Mr. Robot, que también Mm, es de un hacker que me encantaba, sí, ¿no? Entonces, muy bueno. hay perspectivas de lo mismo. Pero empecemos, vamos a entrar primero a entender cómo Sí, surge, de dónde viene, qué pasa. O sea, evidentemente surge porque existe el mundo digital, ¿no? Se vuelve el crimen hacia el canal digital, pero ¿cuándo empieza a suceder este tipo de ataques y situaciones? Si nos puedes contar un poco de eso, Toño. sí. yo creo que el cibercrimen y el robo de información empieza desde que se empezó a transmitir la información de manera, entre comillas, digital, eléctrica en aquellos momentos. Recordemos que en las guerras había los famosas señalizaciones, incluso a través de la luz, en código Morse, etcétera. Entonces de ahí viene el espionaje, contraespionaje, toda una industria, entre comillas, de lo que es la encripción o la criptografía, que es una verdadera ciencia, con fundamentos matemáticos, incluso científicos, algoritmos sumamente complejos, y desde ahí viene justamente el robo de información. Me voy a saltar toda esta parte histórica y que de repente pues, vamos a situarnos a nuestra época, a nuestra era, que hoy en día es el cibercrimen, ¿no? O la ciberdelincuencia, ¿no? Que es mucho más común adentrándonos ya en este nuevo siglo, en este milenio. Muchos somos usuarios, o la gran parte del planeta, somos usuarios de la tecnología de una u otra manera, a través de tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras, el Internet, etcétera. Y básicamente el cibercrimen son aquellas actividades que amenazan la seguridad pública e inclusive la seguridad nacional o la estabilidad económica de una región, de un país o incluso de una persona como tal. Entonces, eso es el cibercrimen, de eso tratan las ciberamenazas. Y esto ha llevado, ha escalado, como justamente el Internet lo ha hecho, a la escala mundial. Voy a citar un tema de que diferentes gobiernos están teniendo diferentes estrategias para combatir el cibercrimen, pero algo a nivel mundial que, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, en este enero, fue la última versión, 2023, se hace un reporte y ya tiene muchos años, más de 10 los que llevo leyendo este reporte, en donde el cibercrimen, los ciberataques son ya una preocupación a nivel mundial. Es decir, a estos foros no va un gerente, no va un director de empresa, van los líderes mundiales. Entendamos eso, políticos, gente que de manera o de primera intención podemos percibir como ajenos a todo este mundo de la tecnología y todo, y ya es un motivo, o ha sido ya un motivo de preocupación importante para los gobiernos. Entonces, esto ya está muy escalado, ya no es un tema hacia las personas, que sí, evidentemente sigue siendo, ya no es un tema de las empresas, o ya no es un tema exclusivo de una entidad de gobierno. Ya estamos hablando de un problema a nivel mundial. Eh, este reporte saca pues algunos eh, preocupaciones, riesgos sobre todo, que están percibiendo a nivel mundial, y los ciberataques en infraestructura crítica ocupan el top 10 de los riesgos que están percibiendo estos líderes mundiales. Estamos hablando de que están a la altura más o menos de una crisis de comida, una crisis alimentaria, estamos hablando de crisis de energía, estamos hablando de inflaciones a la alza en distintos países, entonces también de epidemias. Entonces, el ciberataque del cibercrimen está ya a esas alturas de preocupación entre los gobiernos. Creo que eso es positivo, ¿no, Toño? Al final creo que es la manera en la que realmente la cultura lo adopta y se concientiza en su necesidad y su realidad, ¿no?
de importancia. Bueno, a mí me encanta que esté tomándose más en serio porque realmente siento que el problema, sobre todo de la ciberseguridad, empieza por cada uno de los gobiernos de cada país. No sé, tú me Sí, pasas, ¿no? Ujú. Pero Memo. que no Sí, tienen esa prioridad un poco o ese conocimiento, ¿no? sí, sí, chicos, ¿no? Y yo creo que retomando un poquito tus palabras, ¿no, Ani y Toño, ¿no? Ya empieza a tener una relevancia a nivel internacional justo por eso, ¿no? Porque ya empieza a tocar aspectos económicos que representan un buen porcentaje de lo que anda circulando allá afuera, ¿no? En transacciones, en robo de identidades, ¿no? Lo que representa. Y a mí la verdad es que me sorprendió, ¿no? Y es algo que quería preguntarle a Toño y a Tiani, ¿no? Que son a lo mejor expertos en el tema y que están más involucrados en este aspecto digital. Yo lo veo como un aspecto corporativo y a lo mejor lo que siempre hemos dicho, ¿no? Sí es necesario ya tener estratégicamente la parte de ciberseguridad separada, ¿no? De una área de tecnologías de información, el tener siempre esa perspectiva de cómo puedes proteger toda la información, porque al final de cuentas se traduce, si estoy leyendo bien un informe por ahí, Toño, de una empresa que se llama Delta Protect, representa 6 billones de dólares al año. O sea, imagínense, bueno, yo no me imagino esa cantidad de dinero, ¿no? Lo que se traduce en robos de identidad, en pues obviamente desde lo que sufrimos luego algunos usuarios, ¿no? De aplicaciones de bancos, ¿no? Oye, ya te clonaron la tarjeta y ya, pero vaya, a mí sí me llama mucho la atención porque estamos hablando de productos internos brutos, pues comparados con países, pues vaya, que dominan la economía mundial, ¿no? Como un Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica, pues vaya, un Brasil, ¿no? O sea, vaya, o sea, sí es un tema interesante, ¿no? Y las pautas que estamos tomando, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, Mr. Mitnick, de repente, y no sé si lo dije bien, pero yo creo, y a lo mejor es algo que vamos a ver un poquito, pero pues justo en la ingeniería social dijo, oigan, hay cosas malas aquí afuera, ¿no? Y yo ya las detecté, pues bueno, vamos a ver cómo las contrarrestamos, ¿no? Porque yo creo que mucho el tema fue defensivo. Y esto es bien interesante, porque ahorita que todo está siendo digitalizado, ¿cómo lo adoptamos? ¿No? Desde una casa, ¿no, Ani? Desde una casa, ¿no, Toño? O sea, ¿cómo protejo a lo mejor mi configuración de red, etcétera, ¿no? Hasta temas más sofisticados como a nivel corporativo. Sí, lo has dicho y has tocado un punto sumamente importante en este sentido, Memo, y voy a tomar tu idea, el mismo tren de pensamiento hacia justamente el impacto económico. Ahorita, pues a nivel nación es muy difícil, hay algunos números exorbitantes que dicen el cibercrimen, por ejemplo, en este tipo de reportes que estaba mencionando el Foro Económico Mundial, dicen el cibercrimen representa tantos trillones de dólares de pérdidas a nivel anual mundial. Uf, o sea, es una bestialidad, ¿no? Y si lo llevamos a un zoom más pequeño hacia la industria, hacia la empresa y como tú dices, hacia la persona, dices, bueno, a una persona le pueden vaciar su cuenta bancaria, ¿no? Sean 2 pesos, sean 2,000, sean 200,000, vamos, es una pérdida. Pero bueno, justamente para entender y un poquito contextualizar qué es el cibercrimen o qué se puede entender por el cibercrimen, podemos entender o definir como varios puntos, porque no todo está en pérdida económica o monetaria. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, algunos de los crímenes definidos como los más comunes o los riesgos incluso en línea son algún compromiso o comprometer a las empresas a través de correos electrónicos falsos, evidentemente, ¿no? Esto lleva también hacia el robo de identidad, hacia una persona, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues fui colectando lo que es el nombre y datos sensibles de una persona, número de seguro social, RFC, número de credencial de lector en el caso de México o cualquier país que tenga una identificación nacional y entonces está recopilando todos esos datos para robar la identidad y, bueno, realizar actividades ilícitas, ¿no? Eso no estoy dañando económicamente a alguien, pero estoy eh, sí haciendo un daño mayúsculo, que puede ser todavía peor, ¿no? Entonces, estamos hablando de las empresas a través de correos electrónicos, estamos hablando del robo de identidades de las personas, estamos hablando
también de ransomware, que al final, por definición, es un secuestro que tengo de la empresa, ¿no? De algunos equipos y la gente que no entienda estos tecnicismos, déjenme comentar que el ransomware es un programa que yo como criminal inserto dentro de un servidor, dentro de una máquina de alguna empresa, la encripto, es decir, eh, prohíbo su libre acceso y para accesar yo les tengo que dar una clave, pero esa clave la estoy yo cotizando en algo de dinero, ¿no? Bueno, ya después entraremos en todo ese rollo, pero me tienen que pagar un dinero para que yo les devuelva el acceso a todo su servidor, su información, sus archivos, sus computadoras, etcétera. Es un secuestro, al final de cuentas. El phishing, ¿no? Son esquemas y campañas que intentan engañar a la persona para obtener información sensible de la gente. Y hay otra que se me hace brutalmente salvaje y aberrante, como lo que son los predadores en línea, ¿no? Que también ya entramos a crímenes, desde mi punto de vista, todavía más salvajes, ¿no? Que no es el robo de identidad, que no es el robo de datos, que no es un daño económico, sino eh, esa persecución en línea con fines sexuales, violentos, agresivos, ¿no? Tipo de acoso. Incluso, sí, Hablamos sí, de... incluso, ajá, hablando entre adultos o incluso peor aún, ¿no? Hacia la infancia y hacia la juventud, que es todavía más aberrante desde mi punto de vista. Y más a la, ¿cómo decirlo esto? O sea, más vulnerables, finalmente, ¿no? También, porque son usuarios jóvenes con ningún grado de criterio. Los padres tampoco saben bien cómo atacarlo. O sea, creo que es lo que a mí me parece súper interesante al final es cómo la tecnología, aquí es necesario que la sociedad dé ese paso adelante, porque es como concientizar simplemente. Hoy todas la seguridad nacional de todos los países está centrada en garantizarte esto, y si no pueden hacer ese bloqueo en estos nuevos canales que llegan a casi toda la población, como mencionabas, pues entonces, ¿cómo puedes tú seguir prometiendo o asegurando que vas a dar seguridad finalmente, no? Entonces, sí, yo creo que como dices, Toño, es algo que a mí me parece que esté llegando a ese grado de importancia entre todos los, o sea, a nivel global, es necesario. Si no, no se va a terminar de adoptar, ¿no? Y fíjense que hay una interconexión muy importante que hay, o que está incluso, nuevamente hago mención del reporte del Foro Económico Mundial, donde no están, como bien decías, Dana, un paso importante para solucionar un problema es darte cuenta que lo tienes. Y este problema, esta concienciación de tener una falla, un problema, un crimen que está siendo cometido de manera diaria a todas horas, pues bueno, ya concientizarlo, definirlo, pues es un gran avance. Bueno, pues ahora hay que hacer las medidas, las contramedidas, la inteligencia o contrainteligencia para estarlo persiguiendo, para estarlo erradicando, ¿no? Y me parece muy interesante también que en este reporte estaba diciendo, hacen una referencia, una liga, una interconexión de riesgos entre distintas problemáticas. Y me parece muy interesante y a la vez alarmante que el cibercrimen viene siendo el centro de una serie de problemas y de quejas a nivel mundial, como por ejemplo, pueden desatar ataques terroristas, ¿no? Entonces, hoy en día consideremos que este problema del terrorismo también ha sido ya por muchos años una mayor preocupación de los gobiernos y por haber grupos radicales, extremistas, etcétera. Y pues bueno, ellos también han evolucionado. Entonces, estos ataques terroristas de un modo también están ligados hacia lo que es el cibercrimen o la ciberinseguridad, no nada más por utilizar medios tecnológicos, sino porque se magnifica los motivos, las razones o los mismos ataques a través de medios digitales, ¿no? Otro que se me hace también sumamente relevante es
la información falsa o la desinformación sobre ciertos temas que algunos pueden ser muy triviales, pero otros pueden ser bastante serios en cuestión de política, en cuestión de economía sobre todo. De por sí los mercados están en un entorno, llamémosle, especulativo, y todavía esta falsa información o desinformación pues viene a potenciar mucho más esta especulación que pone en riesgo las economías de países enteros, ¿no? Entonces, todo está también ligado a lo que es el cibercrimen, porque como estaba yo diciendo, no todo es nada más vaciar cuentas de banco de gente inocente o que todo termine en un robo de identidad o en un daño material hacia una empresa, ¿no? Sino también hay problemas alrededor de todo lo que es la tecnología, la digitalización de los procesos, de las operaciones y de la misma operación de nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo estaba pensando que al final es este momento en el que, al igual que hablábamos en la sesión anterior del CEO y el CISO, es necesario que se le dé un espacio a todas estas profesiones de forma legal, para que no sean, como tú decías, ¿sabes? Que no se quede del otro lado, porque ahí es donde hablábamos exactamente de este chico, ¿no? O sea, al final es el veneno y el antídoto, entonces depende de cómo lo utilicemos, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces, creo que el hecho de que se regularice y se ponga, digamos, como obligatorio empezar a tener este tipo de perfiles, ¿no? Dentro del gobierno, de las empresas en general, que se hable del mismo gobierno, que se informe sobre estas situaciones, estos males, cómo protegerse, cómo navegar, como muchas cuestiones que son necesarias de acompañamiento, ¿no? Entonces creo que ese también es el siguiente paso, ¿no? Yo estoy tratando de ver cómo el lado positivo o hacia dónde también se va a ir virando, porque ¿cómo resuelves esta situación? Si al final los que son los criminales, por así decirlo, son muy pocos en comparación de todo el mundo, y es necesario que para atacarlos, dominar su lenguaje y entenderlo, y además, como te decía, ni siquiera verlos como criminales, sino adoptarlos y darles una vida digna, ¿no? O sea, que nos ayuden a proteger y todo lo demás. No sé, es lo que me parece un poco que no existe hoy tampoco, y creo que podría ser una parte de la solución. Sí, digo, va a ser complicado encontrar una solución única, ¿no? Como alguna, como dicen en inglés, ¿no? O sea, no todas las tallas son para todos, ¿no? Entonces, me parece que aquí se debe de llevar una organización interna, y estoy hablando como país, una organización interna donde haya una cabeza justamente preocupada respecto a la seguridad digital de la nación, ¿sí? Y esto no representa sino más que un espejo de lo que podría suceder o que debería suceder también en las organizaciones, como lo estaba comentando Memo, ¿no? Tener un rol, y que lo comentaste tú también, tener un rol, tener una persona, tener una figura que realmente sea el estratega, no el ejecutor, sino el estratega de la seguridad digital, vamos a llamarlo, ¿no? O de la seguridad de la información. En la empresa, como ya lo mencionaste, se llama CISO, ¿no? El Chief Information Security Officer. Eh, a gran escala, a nivel país, a escala país, me parece que también debiera haber una estratega justamente con una serie de organizaciones, agencias que justamente estén velando por esta seguridad en distintos ámbitos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, es decir, irlo bajando hacia la sociedad. Y una parte sumamente importante que no dejo de mencionarla es la educación, ¿no? Esta educación, mencionaban que de repente pues, los chicos hoy en día, los niños, quiero decir, los adolescentes, navegan casi de una manera libre y los padres o los custodios, tutores, como quieran llamarle, de estos chicos, poco o nada hacen para saber en dónde están navegando, con quién se están comunicando, qué redes están haciendo, qué información ellos están proveyendo de su dinámica familiar, de su dinámica de casa,
dinámica social de sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está sucediendo otra actividad completamente oscura para estos papás que debemos de estar vigilando la actividad de los chicos eh, con sus libertades, pero también con sus responsabilidades, para que todos tengamos una educación sobre la protección de nuestra propia identidad, de nuestros propios datos, dentro de nuestro propio patrimonio, ¿no? Entonces, me parece que el punto fundamental, sí, efectivamente en organigrama podemos armar algo a nivel empresa, a nivel país, a nivel mundial, pero también nosotros como usuarios debemos de tener la responsabilidad de educarnos, de vigilar, de estar alertas ante todas estas amenazas y sobre todo conocerlas, ¿no? Entonces, yo mencioné al principio de esta charla cuáles son algunos de los cibercrímenes más comunes y son comunes en muchas ocasiones por el desconocimiento del usuario, ¿sí? O por la curiosidad. Le picamos una liga, le picamos una foto, le picamos a algo que nos manden aparentemente seguro o incluso del buzón de una persona que conocemos y estamos confiando. No sabemos quién está detrás del otro lado de la pantalla, en el otro teclado, y asumimos o damos ese voto de confianza, y puede ser publicidad simple y llana, pero puede ser también algo con una intención oscura, y nosotros le estamos dando ese voto de confianza y estamos exponiéndonos nosotros. Entonces, saber qué abrir, saber en quién confiar, saber en quién no confiar y saber qué hacer en determinados casos. Insisto, nosotros desde el punto de vista particular, ir eh, aprovechando y utilizando ese conocimiento para una reducción justamente de eh, crímenes que pueden pasar en nuestra casa o a una infraestructura mucho más grande. Sí, porque, por ejemplo, estaba leyendo que México está dentro del top 10 de criminología, pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que los principales países eran igualmente las primeras potencias. Entonces, nadie se salva, o sea, no, cómo esto está muy extraño. Me pareció curioso porque sí, en la universidad, por ejemplo, yo supe que México era de los países con menor legislación y protección hacia la información, ¿no? Sin embargo, no está hasta arriba. ¿Qué quiere decir esto, Toño? ¿Cómo podrías tener esa lectura? Que no hay tantas transacciones importantes que mover en este país como en otros países, o cómo es que en volumen es mayor la población, no sé, ¿sabes? Porque no me termina de cuadrar porque es mayor en Estados Unidos y en UK este grado de criminología. Me parece que sí va de la mano con un tema de qué tan tecnificado, qué tan accesible es la tecnología para la población en general, ¿no? En Estados Unidos, UK y grandes países de Europa, pues la accesibilidad hacia el Internet, hacia las aplicaciones, hacia las computadoras, hacia toda esta infraestructura que está alrededor de lo que es el uso de la tecnología, me parece que está un poquito más fácil allá, ¿sí? No digo que estemos en la calle, definitivamente no. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver que en México el suministro eléctrico ronda arribita del 95, 97% tal vez, o sea, ahí ya de entrada estás descartando un 3, un 2, un 5% de la población pues, que no tiene luz, evidentemente ni pensar en temas de cómo accesar, ¿no? Entonces ya de eliminas a un porcentaje de la población. Y vamos descartando justamente dentro de la pirámide poblacional o económica el que pues la gente adulta no tiene tanto interés sobre la tecnología, ¿sí? Comparado con los jóvenes, no quiero generalizar. Y entonces ahí es como vas descartando justamente toda esta masa gruesa de usuarios que tienes dentro del Internet, de la telefonía, de todos estos servicios que hoy en día aplican para países industrializados. Sin embargo, como bien mencionabas, México ha repuntado, desafortunadamente,
y consistentemente estamos en el top 3 o top 5 de los países más atacados a nivel mundial. Eso es realmente preocupante, porque volteamos al gobierno o entidades del gobierno y entidades de suministro crítico de servicios. Entonces, como es el agua, como es la luz, etcétera, ¿no? Entonces, volteamos a entidades o agencias de gobierno y son hackeadas. Volteamos a la empresa grande, AAA, son hackeadas. Volteamos a la pequeña y mediana empresa, bueno, esas no son hackeadas, esas ya son clientes frecuentes, ¿no? Entonces, y vemos, por ejemplo, los fraudes a nivel individual, a nivel personal, ¿no? Pues todavía los bancos tienen una cartera ahí de reclamos para con los seguros brutal. Entonces, estamos siendo atacados por todos los medios a gran escala, a nivel gobierno, a nivel empresa, pequeña, mediana, por la casa, entonces, y no estamos haciendo mucho. No, no digo que no hacemos nada, no hacemos mucho. La legislación de la Ley Federal de Protección de Datos, nosotros entramos aproximadamente unos 30 años tarde a la fiesta, ¿sí? Las primeras leyes se empezaron a articular en Europa, justamente, por decirlo, Suecia, que fue uno de los principales promotores en los mediados o principios de los 70s. En México, la publicación oficial fue en el 2010. Entonces, veamos ese gap que traemos nosotros y se han hecho esfuerzos muy loables, sumamente grandes, extraordinarios a través de distintas instituciones y personas que han trabajado con distintas agencias a nivel mundial, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, con la española se ha trabajado mucho y hay gente sumamente capacitada con grandes esfuerzos y grandes logros. Sin embargo, en la parte gruesa de esta población que estaba yo mencionando, que tenemos acceso a los medios, a las aplicaciones, a las computadoras, a la tecnología en general, esa parte educativa está muy endeble, está muy suelta. No ha sido atacada, no ha sido promovida. Totalmente. Y en medida en la que evolucione o sea, la adopción de la tecnología va a ser necesario lo mismo, ¿no? Adoptar medidas de seguridad y conocerlas. Yo les tengo una pregunta, Ani y Toño, ¿no? Digo, ¿cuál es el campeón del cibercrimen? ¿No? Robo de identidad, no un ataque directo hacia las compañías. ¿Cuál es el campeón, ¿no? A nivel mundial. Es difícil el estar dimensionando esto en números gruesos, Memo, porque no mucha gente y no todos los países tienen justamente una legislación que obligue a notificar hacia alguna entidad de gobierno u oficial o particular que han sido atacados, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas empresas que son atacadas, lo que menos quieren es que se sepa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el saberse vulnerados o el publicar que han sido vulnerados, evidentemente trae un desgaste de la marca, ¿no? Independientemente de lo que ellos les hayan probado, que si es información privilegiada, corporativa, bases de datos de sus mismos usuarios, robo de diseño de productos, o sea, información industrial, etcétera. O sea, independientemente cuál haya sido la extracción o la filtración o la información que les corrompen, pues evidentemente ellos al notificar van a mostrar una debilidad, entre comillas, como organización. Y esto de manera directa o indirecta puede pegar en la reputación de la marca. Y si están en una industria mucho más competida, pues bueno, sabemos que si es una empresa pública, pues puede perder muchísimo dinero en cuestión de minutos en las bolsas en las que esté cotizando. Si es una empresa privada, eh, también evidentemente pierde dinero, puede perder clientes, puede perder mercado con sus competidores. Es decir, es muy difícil, ¿no? Hoy en día, yo lo que te podría decir que son los casos como muy comunes a nivel empresarial es la parte del ransomware, ¿no? Este secuestro del que yo estaba hablando de los sistemas, eh, porque por la razón que sea, el cibercriminal se infiltra hacia los sistemas o hacia una máquina de algún usuario de alguna organización
y hace una diseminación de un programa que va encriptando secuencialmente máquinas y máquinas, servidores, etcétera, y puede llegar a gran escala, puede detener la operación. Ha sucedido, ¿no? Con empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, platicábamos en el sureste de Estados Unidos, una empresa que provee gasolina y gas al sureste de Estados Unidos, tuvo que parar operaciones. Otra empresa también en Estados Unidos que provee aproximadamente el 40% de productos cárnicos en todo Estados Unidos, pollo, pescado, res, etcétera, también detuvo operaciones y así sucesivamente. O sea, la lista ahorita puede crecer mucho, ¿no? Entonces, podemos hablar justamente a nivel corporativo, algo como muy común es el ransomware. ¿Por qué dirías que está esta tendencia en alza, Toño? O sea, ¿porque es más rentable? Porque es para, digo, desde la perspectiva del cibercrimen, ¿no? O sea, me parece interesante. Me imagino que el ciberacoso, es que sabes que pienso que lo que comentaba en un principio, ¿no? Hay quizá como perfiles de cibercriminales y los, por ejemplo, ¿no? Los delitos que están más relacionados a cuestiones sociales o familiares, como mencionabas, creo que tiene que ver con no solamente la habilidad de tener poder tener esta acceso, ¿no? A las personas y a los datos, sino también como otros problemas interiores, ¿no? De otra cosa. En cambio, estos otros cibercriminales que se creen como héroes o se perciben, ¿no? Como héroes que están intentando transformar algunas otras cosas. Creo que, por ejemplo, esto de impactar a las empresas es como también para decirles, miren, o sea, que no son tan fuertes, ¿no? Un poco así. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué Sí, tienes? De eso? sí, justamente hablando de los perfiles, hablemos, por ejemplo, y algo que me llamó mucho la atención en el prólogo del libro que estaba comentando de Mitnick, que es El arte del engaño, así se llama su libro, donde Steve Wozniak escribió el prólogo. Steve conoció a Kevin y en su prólogo dice, Kevin es una buena persona. Lo único que él hizo fue mostrar a las empresas qué tan vulnerables eran, ¿no? Entonces, estamos hablando de los 90, tal vez 80, si acaso, ¿no? Pero el perfil del hacker, y ahí entramos en terminología, pero ahorita no quiero entrar en eso, nos desviaríamos, pero el perfil de ese hacker probablemente era un poco más de una caricia al ego, de decir, sí pude entrar, ¿de acuerdo? Pero ha evolucionado. Estos perfiles justamente de los que estábamos hablando, hoy en día es no nada más quiero entrar, ni pude entrar, sino quiero hacerte daño, quiero robarte, quiero verte, quiero ponerte de rodillas, ¿sabes? Quiero evidenciarte qué tan malo eres. O sea, no digo que la gente se haya vuelto más mala, no, ni tampoco quiero entrar en temas filosóficos, pero sí hay como también una escala, y como lo decía Memo, oye, ¿cómo se puede dimensionar esto? Pues antes eran virus que tenías que apagar y prender la computadora y ya con eso te quedaban dañados uno o dos archivos. Ahorita te pueden dañar el suministro de una cuarta parte del país. Entonces, puedes matar gente, ¿no? O sea, si secuestras los sistemas de un hospital, esto ya lo hemos visto en películas y no es tan hollywoodesco. Sí puede pasar que puedas sistemas de control de vida, sistemas de control automatizados de producción, ¿no? Puedas intervenirlos y dañarlos, matas gente, puedes matar gente. Entonces, no sé si los hackers estén dando cuenta de eso, pero eh, quiero pensar que no es su intención de inicio, pero sí ha llegado a suceder. El obtener ya un dinero, también Steve Wozniak hablaba de que Kevin no se quiso hacer millonario a través de justamente estos fraudes o estas intervenciones, infiltraciones que tenía para con las empresas. Pero hay gente que sí, o sea, es su modus vivendi, es su modo de vida y servir justamente a organizaciones criminales todavía de más alto rango, ¿no? De narcotráfico, tráfico de personas, pornografía infantil,
O sea, estamos hablando ya a nivel escala, ¿no? Que están utilizando estos cibercriminales la tecnología para hacer daño a la gente. Y ahorita recuperando algo de lo que estaba mencionando Memo también, era justamente de la legislación, ¿no? En términos legales, hace falta también que el Estado avance con ese tema. No nada más es la educación de la gente, sino la educación ya muy orientada, muy técnica, muy puntual, en que la ley tenga, por ejemplo, un ministerio público que entienda esta parte, un juez que entienda esta parte, porque ya estamos hablando, por ejemplo, cadenas de custodia digitales, es decir, de toda la evidencia que se está recopilando, que se está recabando, debe de haber una metodología. Hay analistas forenses, como lo existe, y voy a hacer esta analogía en la realidad, que van, y como lo hemos visto en series policíacas muy de la tele, donde va todo el equipo, recaba huellas y que si hay rastros y que analizan, que si la sangre, que si la escena del crimen, etcétera, en la vida real. Así también en la vida digital, vamos a llamarle, hay estos investigadores, donde justamente a través de distintas metodologías, técnicas y equipamiento, tienen que hacer esta investigación, sacar las evidencias, y no es nada más, ya saqué y lo llevo en una USB y se lo muestro al juez y entonces ya le dan sentencia. No va así la cosa, es algo todavía mucho más complejo, y muchas veces es el que el Ministerio Público, y hablando de México, y el juez tengan esa preparación para completamente entender cuáles son las evidencias, el crimen, la metodología, y a los analistas forenses que cumplan con unas reglas, determinadas reglas para, pues obviamente que todo esto pueda ser válido, procesado, y que en un momento dado, a través de la evidencia, si se encuentra culpabilidad, que se ejecute una sentencia. Es un súper reto eso, ¿eh? Pero me parece que sería lo más lógico. A ver cuánto tiempo nos lleva. Porque se los digo solo por ejemplo, ¿no? O sea, yo que vengo del marketing, vengo del marketing como agencia de creatividad y marketing y tal, pero en la misma agencia que se fue digitalizando siempre había como un equipo digital. Y entonces cuando trabaja el equipo digital con el equipo tradicional, igualmente hay como un gap, ¿no? O sea, o como que hay esos huecos. Entonces no va de una persona, como dices, Toño, ni de un cargo, sino de cultura general, ¿no? Al final, y de entendimiento de todos, de la sociedad en general, por lo cual creo que sí el paso va a ser un poquito lento. Digo, Sí, hablando ya de perspectivas hacia adelante. y no considerarían, Ani y Toño, que esto pudiera ser también el área de oportunidad para justo, ¿no? Atacar el tema de una falta de especialización. Y se los digo yo totalmente y honestamente comprobado, porque en el aspecto corporativo me he topado con gente que está a cargo de un área de sistemas y resulta, y perdonen a lo mejor, pero es verdad, ¿no? Resultan que pusieron a un gerente del área de sistemas, ¿no? Que depende de esta área también de ciberseguridad, pero ¿qué creen? Es un egresado de marketing, ¿no? Entonces, híjole. Y pues mi hipótesis es, si pasa a un nivel corporativo, imagínense en un nivel gobierno, ¿no? Donde sabemos de repente ahí pues Totalmente. el nepotismo, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, pues para mí es un tema delicado, porque justo, ¿no? Lo que comentabas tú, Ani, ¿no? Entonces, es un tema que sí debe tomarse en serio, ¿no? Porque pues hay un cierto grado de especialización. A lo mejor sí llega a ser un aspecto general o técnico general, pero pues bueno, vaya, yo creo que sí ya es una especialización como tal, ¿no? Lo que implementas como estrategia para un cibercrimen. Totalmente, y una legislación al respecto, porque imagínate que el gobierno fuese el que impulsara, vale, vamos a digitalizar todo y todas las carreras de esto van a tener trabajo de aquí en adelante, ¿no? Un ejemplo. Pero para que eso pase, la persona que está arriba tiene que tener esa visión y si no entiende nada, Exacto, exacto. Híjole, no bueno. sé, No sé yo, dónde ocurra eso, ¿no? Pero bueno. no
no sé, o sea, creo que no digo que tenga que saber la habilidad, pero tiene que tener la sensibilidad y conciencia de la situación, ¿no? Para poder delegar y gestionarlo, no sé. Sí, ¿Cómo es ves? por eso que el trabajo justamente del CISO hoy en día se vuelve un perfil sumamente especial. Creo que me habíamos ya comentado en alguna de las conversaciones anteriores, e incluso no recuerdo si fue, por sí que fuera del aire, pero el perfil del CISO hoy en día tiene que ser sumamente especializado porque tiene, por un lado, un entendimiento técnico, tecnológico, y por otro lado debe de tener un entendimiento del negocio, ¿sí? Entonces, el irte por una carrera meramente de ingeniería, vamos a llamarle, lo que comúnmente podemos asociar con alguien de dirección de sistemas o de ciberseguridad, ¿no? Que entienda este lenguaje tan técnico, este entorno tan cambiante y tan demandante en cuestión de actualización, pues pensaríamos de origen que podría ser una persona meramente de ingeniería. Sí, estoy de acuerdo, pero si es un CISO, también ese perfil debe tener un entendimiento del negocio, debe de poder hacer la traducción hacia el área que reporte, que puede ser en términos generales, vuelvo a lo mismo, son generalidades, no es la regla, a dirección general o a Contraloría, alguno de los dos, ¿no? De manera preferente. Hay otras organizaciones que lo ponen diferente y está bien, pero vamos, no, en este caso en general, en la conversación que debe de tener con el área directiva, los altos directivos de mercadotecnia, de operaciones, de finanzas, de legal incluso, de recursos humanos, con todos ellos debe tener una conversación de negocio y traducirla en un momento dado en el foro adecuado a aspectos tecnológicos que impacten al negocio o que beneficien al negocio, porque también esa es otra, ¿no? O sea, no es nada más el ver cómo está la parte negativa, de impacto, de freno, no. También podemos tener una ventaja competitiva frente o de cara al mercado a través de la tecnología, ¿no? Entonces también es una conversación súper rica que pueda mantener con estos altos directivos para potenciar el negocio y ser un diferencial en el mercado, ¿no? Ujú. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito porque se nos acaba el tiempo, quería hacer una pregunta, Toño, también, a ver si tú tienes un poco ese conocimiento, me imagino que sí, porque también tienes experiencia enseñando. ¿Cómo está hoy por hoy en México el ecosistema educativo de estas habilidades y todos estos conocimientos? ¿Existe? Buenísimo, qué buenísima pregunta. Yo te diría sí, sí hay un entorno educativo y te podría decir que es de primer nivel, ¿no? Escuelas de educación superior públicas y privadas tienen, yo creo que todas, una carrera que implica telecomunicaciones, redes y sí tienen un componente de ciberseguridad. O sea, sí, sí hay muy buenos programas. Además, hay programas también de posgrado, ya sean maestrías o diplomados, que también es súper abundante la oferta aquí en México, ¿no? Entonces, me parece que en ese tema, la menor de las excusas es decir, no hay, ¿no? Porque sí, sí hay. Eh, lo que no hay es la matrícula. Eh, los chicos, las chicas, por eso se ha impulsado tanto bajo este concepto de STEM, ¿no? El decir, es un término muy particular y está orientado de repente también hacia ciertos sectores de la población, pero lo que quiero decir es que se meta más a los chicos, a la juventud, pero desde niños, a las ciencias, a la tecnología, a las matemáticas, ¿no? Incluso al emprendimiento. Entonces, me parece que ahí en la parte y no es que esté mal la matrícula actual, sino que me parece que hay un gap, porque yo mencioné ahorita perfil del CISO, pero también acabo de mencionar el perfil del analista forense, ¿no? Y también está la persona que puede estar en un centro de operaciones de seguridad que tiene otro perfil y necesita otras habilidades, y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
Me parece que ahí tenemos, no tengo los números precisos, pero me parece que la oferta en cuestión educativa ahí está. Eh, Quisiera así echarle una miradita más a los números en cuestión de la matrícula. Me parece que ahí es donde podemos estar un poco cojos, ¿no? Vale, pero bueno, eso se irá mejorando, me imagino, por lo cual ya es positivo saber esto, Toño. Bueno, yo no lo sabía, la verdad, y me Ujú. parece bien que también a nivel público esté accesible para todos, o sea, se están tomando cartas en el asunto de alguna forma. Hacia adelante por ahí. Ya será Así es. cuestión de tiempo, ¿no? Pues sí, y tiempo no tenemos mucho, ¿no? O sea, más bien la invitación justamente es a todas estas personas que nos están escuchando hoy en día, es que precisamente puedan documentarse, ser autodidactas en un momento dado, para justamente estar conscientes de esta problemática que estamos viviendo, que existen, ¿no? No, no es estar cantando de ahí viene el lobo ya está aquí, el lobo ya está en la aldea, ¿no? Hay que protegernos, hay que estar alertas. Eh, Nuevamente, como tú lo mencionaste al principio, pues la invitación para quien nos escucha y que tenga alguna duda, por favor contáctenos, mándenos un mensaje, estamos ahí disponibles y vamos aclarando y vamos dando la información suficiente y necesaria para que pues justamente en este sentido vayamos avanzando. Y aquí, pues nada más quiero también ya como cierre, como estabas mencionando, eh, mencionar una frase que es Bruce Schneier, que es un notable consultor de seguridad, que dice, la seguridad no es un producto, es un proceso. Y en este proceso, pues tenemos que estar continuamente nosotros como usuarios o como profesionales de TI capacitándonos, leyendo, educándonos. No somos tampoco un producto terminado, tenemos que estar evolucionando para reconocer y contrarrestar las constantes amenazas. Muy bien, Toño. Me parece totalmente de acuerdo al final verlo, o sea, entenderlo así y que la gente lo vaya adoptando también, porque no es algo que se va a lograr en un día ni que va a estar resuelto, ¿no? Completamente. Memo, ¿tú quisieras agregar algo para cerrar? Pues para cerrar, sí concuerdo. De hecho, me quitaste la pregunta de la boca. Hackeaste mi computadora, Anis, para Toño. Y es grato saberlo. Es grato saber que tenemos pues un buen nivel. Así lo estoy interpretando en justo esta parte de hacia dónde quiere ir la especialización, ¿no? De esta rama, ¿no? De cómo protegernos bien, porque eso va a implicar, pues justo, ¿no? A lo mejor desde un nivel corporativo, empresa, no desde el hogar, hasta un nivel gobierno, ¿no? Entonces, creo que puede dar resultados a un mediano plazo y esperemos que así sea, porque ustedes saben, ¿no? Desafortunadamente allá afuera las cosas tecnológicas van en una constante evolución, ¿no? Y a mí me sorprende, ¿no? Ya antes algo que preveíamos era en meses o en años y ahorita está haciendo en semanas o días, ¿no? La verdad es que es grato escucharlo. Gracias por tu expertise en este tema y compartirnos, pues ahora sí que todo tu conocimiento en esto, Toño, y pues bueno, ¿no? Seguirnos documentando, ¿no? Yo también pienso que el que no te especialices en eso no te eximen, ¿no? En también, como dice Ani, ¿no? También tener una cultura general sobre el tema, ¿no? Mil gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Toño, de verdad, por esta charla muy interesante. Muchas cosas por hacer y o sea, por concientizar, como tú dices, tanto como ciudadanos, como parte de una empresa, como, o sea, a todos los niveles. Así que creo que nos llevamos mucho, yo me llevé mucho que pensar también y para tener en cuenta hacia adelante en cualquier equipo que tengas, en cualquier momento en realidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Toño. Muchas gracias, ha sido un placer, muy interesantes y retadoras sus preguntas, la verdad, porque mi discurso estaba sobre otro sentido, pero está genial que, como dicen, ¿no? Tres mentes piensan mejor que una y es diferente y esa diversidad está genial. Me ha dado mucho gusto compartir esta plática con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias también a todos los que nos están escuchando y como ya mencionábamos, cualquier duda o comentario, estamos por aquí en cualquiera de los canales de contacto.
Bien, pues entonces nos despedimos por aquí. Estamos en comunicación porque vamos a seguir teniendo otros encuentros. Ya les estaremos contando. Y muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde o noche por ahí. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, chicos.